En el último día de clases, la sensación suele ser de alivio, nostalgia e incluso un poco de añoranza. Pero, para algunas personas, esta fecha se convirtió en una verdadera pesadilla, un momento que jamás podría ser olvidado, y no por buenas razones. Hoy conocerás 3 historias reales y perturbadoras que ocurrieron en este escenario aparentemente inocente. Si alguna vez sentiste un escalofrío al recordar tus días de escuela, prepárate. Algunas despedidas no significan un final, sino el comienzo de algo mucho peor. Antes de comenzar con la primera historia, asegúrate de estar suscrito al canal. Aquí encontrarás una serie de vídeos como este, que te pondrán los pelos de punta. El último día de clases siempre tenía un ambiente diferente. Los exámenes habían terminado, los profesores estaban más relajados y los alumnos reían en los pasillos, planeando sus vacaciones. Pero, esa tarde, había algo extraño en el aire. La Escuela Estatal Monte Claro era un edificio antiguo, con pasillos largos y mal iluminados. El viento soplaba frío por las ventanas entreabiertas, haciendo que las puertas rechinaran suavemente. Pocos notaban ese detalle, demasiado ocupados despidiéndose de sus compañeros. En la puerta principal, un hombre quieto llamaba la atención. Llevaba un abrigo grueso, a pesar del clima cálido, y una gorra oscura que ocultaba parte de su rostro. No hacía nada, solo observaba. Algunos empleados lo notaron, pero asumieron que era el padre de algún alumno. Después de todo, en el último día era común que los familiares vinieran a recoger a sus hijos antes de tiempo. En el patio, un grupo de alumnos de último año había acordado tomarse una última foto antes de despedirse definitivamente de la escuela. Risas, abrazos, promesas de verse en vacaciones. Nadie notó que, en el fondo, el hombre seguía ahí. Inmóvil. Y entonces, sin que nadie se diera cuenta, entró. Doña Marta, la conserje, fue la primera en notarlo. Mientras recogía las bolsas de basura en el pasillo principal, vio al hombre pasar por la puerta lateral, esa que casi nadie usaba. Caminaba despacio, sin prisa, mirando a los lados como si buscara algo. «Oiga, señor. No puede entrar por aquí», llamó, pero él ni siquiera giró el rostro. Preocupada, Marta fue a la dirección. Encontró a la directora organizando unos papeles, ansiosa por terminar la jornada. «Doña Celia, hay un hombre extraño caminando por los pasillos. No creo que sea un padre de familia». La directora suspiró, ajustó sus gafas y negó con la cabeza. «Marta, por favor, hoy es el último día. Seguro está esperando a su hijo. No tenemos tiempo para problemas». Marta intentó insistir, pero fue ignorada. Resoplando, volvió al trabajo, murmurando para sí misma. Mientras tanto, en la cancha, la clase del último año se reunía para la foto final. Todos estaban allí, riendo, abrazándose, celebrando el fin de la secundaria. Levantaron el celular, comenzó la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Pero alguien frunció el ceño. «Espera, ¿dónde está Lucas?». El grupo miró a su alrededor. Estaba allí hace un momento. «Seguro fue al baño», sugirió uno de los amigos, sin preocuparse demasiado. Esperaron. Le enviaron un mensaje por WhatsApp. Ninguna respuesta. Los minutos pasaron. Las risas se fueron apagando. El celular de Lucas aún mostraba la última conexión, en línea hace 5 minutos. Pero nunca volvió. El sonido seco de la luz parpadeando hizo que todos miraran hacia arriba. Un chasquido. 2. Y luego, la oscuridad total. La cancha quedó sumida en penumbras. Algunos celulares se encendieron, creando pequeños destellos de luz en el ambiente. La directora apareció en la puerta, intentando mantener la calma. «Chicos, quédense donde están. Debe ser solo un problema en el cableado». Pero nadie estaba muy convencido de eso. El ambiente ya se sentía extraño con la desaparición de Lucas. ¿Y ahora, un apagón? De repente, un grito desgarró el silencio. Alto. Gudo. Venía del área de los casilleros. Los profesores y algunos alumnos corrieron por el pasillo oscuro, usando los celulares para iluminarse. El eco de los pasos se mezclaba con el sonido de respiraciones agitadas. Al girar la esquina, vieron una mochila tirada en el suelo. Abierta. Libros esparcidos. Y entonces, el sonido amortiguado de una puerta cerrándose a lo lejos. Alguien aún estaba allí. Y acababa de llevarse a otro. Las linternas de los celulares temblaban en las manos de los alumnos y profesores.
El silencio en el ala de los casilleros era denso, asfixiante. Hasta que, al final del pasillo, apareció. Alto, inmóvil, vestido con un abrigo largo y una máscara de médico de la peste. El pico alargado proyectaba una sombra distorsionada en la pared. En una de sus manos sostenía un cuaderno viejo, sus páginas amarillentas repletas de nombres tachados. El profesor Jonas dio un paso vacilante hacia adelante, tratando de ver mejor. Pero, antes de que pudiera decir algo, las luces parpadearon y de golpe, todo volvió a quedar en la oscuridad. Esta vez, los gritos vinieron de cerca. Un golpe. Sollozos ahogados. Cuando las luces regresaron, la escena había cambiado. El hombre ya no estaba allí. Pero otro alumno, tampoco. Esta vez, no solo había una mochila tirada. Una chaqueta aún colgaba del picaporte de un casillero abierto, balanceándose levemente, como si alguien hubiera sido arrancado de allí con fuerza. El pánico se apoderó de todos. Los alumnos comenzaron a correr hacia las salidas. Pero las puertas estaban cerradas con llave. El pavor creció. Corrían por los pasillos oscuros, chocando entre ellos, buscando desesperadamente una salida. El aire se volvía denso, difícil de respirar. Pero algunos lograron escapar. Saltaron por las ventanas de la oficina, desgarraron sus uniformes en el alambre de la cerca y corrieron por la calle vacía hasta encontrar ayuda. La policía llegó rápido, sus sirenas rasgando la noche. Cuando los oficiales entraron en la escuela, encontraron el silencio. No había gritos, ni pasos apresurados, ni el hombre enmascarado. Solo mochilas esparcidas por el suelo y casilleros abiertos, como si hubieran sido revisados con prisa. Revisaron las aulas, los baños, la cancha. Nada. Ninguno de los desaparecidos fue encontrado. En el aula 13, un policía se detuvo. El olor metálico de la sangre impregnaba el aire. En el pizarrón, garabateada con dedos pequeños y temblorosos, había una frase goteando en rojo. Hasta el próximo año. Horas después, al analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, llegó la revelación más aterradora. La grabación mostraba al hombre enmascarado caminando por los pasillos, emergiendo de las sombras. En cierto momento, se detuvo frente a una cámara y, sin prisa, se quitó la máscara. El rostro detrás de ella era el de Roberto Almeida, un antiguo empleado de la escuela, desaparecido años atrás tras ser acusado de abusar de niños. Pero había un problema. Llevaba más de 10 años muerto. Y bien, esta historia sí que puso los pelos de punta, ¿no? Ahora es tu turno. Cuéntanos en los comentarios si tienes un relato parecido. ¿Quién tendrá la historia más aterradora? El último día de clases siempre trae una mezcla de emociones. Algunos celebran, otros sienten un nudo en el pecho por dejar atrás una etapa de sus vidas. Para Javier, Raúl, Esteban y Camila, la despedida significaba algo más, una oportunidad. Durante años, habían escuchado historias sobre el ala antigua de la escuela, clausurada tras un incidente nunca explicado. Se decía que, una noche, un grupo entero de estudiantes desapareció sin dejar rastro. Los profesores evitaban hablar del tema. Pero ahora, con la graduación acercándose, tenían la oportunidad de descubrir la verdad. Si no es hoy, no será nunca, dijo Raúl, emocionado, mientras sacaba la linterna de su celular. El pasillo que conducía al ala abandonada estaba oscuro y cubierto de polvo. La puerta de hierro, que todos creían cerrada durante años, se abrió con un largo chirrido, como si los estuviera esperando. El olor allí dentro era diferente, moho, madera vieja y algo metálico. Los pupitres aún estaban organizados, como si alguien se hubiera ido apresuradamente. Papeles amarillentos esparcidos por el suelo mostraban nombres de alumnos que nadie reconocía. En el fondo del aula, un reloj roto marcaba las 10:45. Esto no está bien, murmuró Camila, frotándose los brazos como si sintiera un escalofrío repentino. Fue entonces cuando oyeron el primer sonido. Pasos. Lentos. Arrastrados. Javier giró el rostro hacia el vidrio sucio de la ventana. Por un segundo, vio un reflejo que no era el suyo. Alguien estaba allí, quieto, observando. «¿Hay alguien aquí?», retrocedió, chocando contra Esteban. Raúl rió, pero su sonrisa desapareció cuando la puerta que habían dejado entreabierta se cerró de golpe. El estruendo resonó por los pasillos vacíos.
Ok, ya basta. Vámonos, dijo Esteban, tratando de mantener la calma. Pero al girarse, se dieron cuenta de algo terrible. La puerta ya no estaba. Donde antes había una salida, ahora solo había una pared sucia y agrietada. El celular de Camila parpadeó y se apagó. El de Javier comenzó a sonar solo. En la pantalla, un nombre desconocido, Martín. El silencio se rompió con una voz baja y distorsionada que salió del altavoz apagado. Quédense. Aún falta gente en la clase. Y entonces, uno por uno, comenzaron a desaparecer. El silencio era absoluto. Solo los pasos amortiguados de Javier, Raúl, Esteban y Camila resonaban en el pasillo oscuro del ala prohibida. El olor a polvo mezclado con algo oxidado impregnaba el aire. Esto parece una tumba, murmuró Camila, tragando saliva. Las paredes estaban cubiertas de marcas de manos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Algunas parecían recientes. Javier pasó los dedos por una de ellas. El polvo se desprendió bajo su tacto, revelando una marca nítida, como si hubiera sido hecha hace muy poco. Esto no tiene sentido, dijo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Raúl intentó aliviar la tensión con una risa nerviosa. Es solo suciedad acumulada, hombre. Pero nadie respondió. Se habían detenido frente a la puerta de un aula. Dentro, todo parecía intacto. Los pupitres estaban perfectamente alineados, como si los estudiantes acabaran de salir al recreo. Algunos cuadernos seguían abiertos sobre las mesas, con letras temblorosas y frases cortadas a la mitad. El reloj en la pared llamó su atención. Sus agujas estaban detenidas en las 10:45. Esteban señaló el reloj, frunciendo el ceño. Esa fue la hora en la que cerraron esta ala. ¿Hace cuántos años? 20, respondió Camila. Fue en ese momento cuando escucharon un sonido proveniente del pasillo, como si alguien deslizara los pies por el suelo. Raúl se giró rápidamente, apuntando con la linterna del celular. Nada. El pasillo parecía vacío, hasta que el reflejo de algo cruzó rápidamente por el vidrio de la puerta. El corazón de Javier latió con fuerza. Alguien estaba allí. Y los estaba esperando. Javier se detuvo de repente. Su mirada quedó fija en el aula de al lado. ¿Vieron eso? Su voz salió baja, tensa. Raúl puso los ojos en blanco. Ya vas a empezar otra vez. Lo juro, había alguien ahí. Camila y Esteban miraron hacia la puerta entreabierta. El aula estaba oscura, pero Javier estaba seguro de lo que había visto, una silueta inmóvil entre los pupitres, observando. El silencio se rompió con un sonido seco. Tap, tap, tap. Parecía que algo arañaba el suelo, lentamente. Camila agarró el brazo de Esteban, su respiración acelerada. Vámonos de aquí. Raúl rió nervioso. Es solo un ruido, chicos. Se están dejando llevar. Antes de que terminara la frase, la puerta del aula se cerró de golpe con un estruendo tan fuerte que el sonido resonó por el pasillo. Todos se quedaron inmóviles. Javier sintió el estómago revuelto. Eso no había sido el viento. La sala estaba cerrada ahora. Trancada. Y al otro lado de la puerta, alguien comenzó a golpear. 1, 2, 3 veces. Lento, rítmico. Como si los llamara. El silencio tras los golpes en la puerta era asfixiante. Nadie se movía. Nadie siquiera respiraba bien. Vámonos de aquí, susurró Camila, tirando de Javier del brazo. Pero algo llamó la atención de Esteban. En la esquina del pasillo, una estantería oxidada estaba volcada, llena de libros viejos y cubiertos de polvo. Uno de ellos, diferente a los demás, estaba abierto. Espera, dijo, agachándose. Esto es un libro de asistencia. El grupo se acercó, con la respiración tensa. Javier tomó el libro y pasó algunas páginas. Eran listas de alumnos, fechas, firmas, hasta que llegó a la última anotación. La página estaba amarillenta, manchada, pero los nombres aún eran visibles. O casi. Todos estaban tachados. Y debajo de ellos, una única palabra escrita con fuerza, la tinta hundida en el papel. Desaparecidos. Un escalofrío recorrió la nuca de Camila. Esto es una broma, ¿no? Javier acercó el libro a la tenue luz del celular. Su rostro perdió el color. Conocía esos nombres. Todos ellos. Desde pequeños, habían escuchado historias de alumnos que simplemente desaparecieron de la escuela. Niños que vinieron a clase y nunca más regresaron a casa. Y ahora, sus nombres estaban ahí.
Raúl cerró el libro con fuerza y lo arrojó al suelo. Esto no puede ser real. Entonces, desde el fondo del pasillo, una voz baja susurró. Hoy se añadirán más nombres. El libro cayó al suelo con un impacto seco. Nadie se atrevió a recogerlo. Javier respiró hondo. Tenemos que salir de aquí. Ahora. El grupo echó a correr por el pasillo, sus pasos apresurados resonando en el edificio abandonado. La puerta principal estaba justo delante. Pero cuando Raúl giró el pomo, su corazón se aceleró. No. La puerta no se movía. Trancada. Esto estaba abierto antes. Gritó Camila, tirando de la manija con fuerza. Un sonido apagado recorrió los pasillos. Pasos. No eran los suyos. Eran lentos. Arrastrados. Como si algo se acercara, despacio. Hay alguien más aquí, susurró Esteban, retrocediendo. Fue entonces cuando lo escucharon. Una voz baja, proveniente de algún lugar dentro de la escuela. Llamaba un nombre que ninguno de ellos conocía. Martín. El sonido era lejano, pero parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Las luces del pasillo parpadearon 1, 2, 3 veces. Cuando volvieron a la normalidad, Camila ya no estaba. ¿Camila? Javier se giró, desesperado. Ninguna respuesta. Las luces parpadearon de nuevo. Esta vez, fue Raúl quien desapareció. El pánico los envolvió. Javier y Esteban se aferraron el uno al otro, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Cor. Gritó Esteban. Echaron a correr por el pasillo, pero el eco de sus propios pasos se mezclaba con otros. Pasos que no eran suyos. Las luces parpadearon una vez más. Javier miró a su lado. Esteban ya no estaba. Su pecho subía y bajaba con desesperación. La voz lo llamó de nuevo. Más cerca. Más clara. Martín. Javier sintió algo detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron por completo. Vamos a continuar, pero antes, me di cuenta de que aún no has dejado tu like. Eso es súper importante para que YouTube siga recomendando nuestro contenido y para que podamos seguir contando las historias reales más escalofriantes. Así que deja tu like ahora mismo, es rápido y gratis. El último día de clases siempre había sido un momento de alivio para Javier. Nada de exámenes, nada de trabajos, solo despedidas rápidas y la promesa de un largo descanso. Pero ese año, algo era diferente. Desde que entró al aula esa mañana, sintió los ojos de Sergio clavados en él. No era novedad que Sergio era extraño. Siempre callado, siempre observando, casi nunca interactuaba con nadie. Pero ese día, su presencia se sentía más intensa, sofocante. Durante la clase, cada vez que Javier desviaba la mirada, encontraba a Sergio mirándolo fijamente, con una pequeña sonrisa en los labios, como si supiera algo que Javier no sabía. La incomodidad crecía con cada minuto. En el descanso, al abrir su casillero, Javier encontró un papel doblado. Estaba arrugado, como si lo hubieran sujetado con fuerza. Las palabras, escritas con una caligrafía irregular, decían: te he observado todos los días. Hoy, necesitamos hablar. A solas. El corazón de Javier se aceleró. Miró a su alrededor, pero nadie parecía notar nada extraño. Cuando levantó la vista, ahí estaba Sergio, al otro lado del pasillo, mirándolo fijamente, esperando alguna reacción. Javier intentó ignorarlo. Volvió a clase y fingió concentrarse en la lección, pero era imposible. La presencia de Sergio pesaba en su nuca. Al final de la última clase, mientras todos se despedían y salían emocionados, Sergio se acercó. Ven conmigo. Necesito mostrarte algo. Es importante. El tono era firme, pero no agresivo. Javier dudó, pero algo en la forma en que Sergio lo miraba, una mezcla de ansiedad y urgencia, hizo que lo siguiera. Salieron por el pasillo casi vacío y entraron por una puerta lateral del gimnasio. Era un pequeño almacén de materiales deportivos, sofocante y oscuro. Tan pronto como Javier entró, vio las fotos. Esparcidas por el suelo, pegadas en las paredes. Fotos de él. Algunas recientes, otras antiguas, algunas tomadas de lejos, otras demasiado cerca. En algunas había anotaciones escritas a mano. Hoy usó la camisa azul. Rió a las 10:23. Tomó el autobús a las 5:15.
El pavor le revolvió el estómago. Se giró para salir, pero la puerta se cerró de golpe detrás de él. «Ahora lo entiendes, ¿verdad?», murmuró Sergio. Estaba demasiado cerca. Siempre he estado aquí. Siempre te he visto. Tú nunca me has visto de verdad. Pero ahora ya no puedes ignorarlo. Javier intentó mantener la calma. Tragó saliva, sintiendo la garganta seca. Sergio, esto no es normal. ¿No puedes? El sonido de pasos afuera interrumpió la conversación. La manija giró. La puerta se abrió. Era un profesor. ¿Qué están haciendo aquí? Javier no respondió. Solo salió, rápido, sin mirar atrás. Sentía la mirada de Sergio quemándole la espalda. Y entonces, Sergio se va a casa asustado, sin despedirse de sus compañeros. Al llegar a casa, antes de entrar, ve algo extraño por la ventana, un hombre. No era su padre ni un familiar. Era un hombre delgado y blanco. ¿Quién podría ser? Entonces, Sergio se acerca más y ve a Javier dentro de su casa. Eso era raro. Sergio dudó en entrar. Entró por la parte trasera y le pidió a su madre que le dijera que no volvería a casa para el almuerzo. Javier se fue. Sergio ya no sabía qué hacer. Entonces, llamó a la escuela para saber el teléfono de los padres de Javier. En realidad, la escuela no podía dar esa información, pero la empleada, que era su amiga, le dijo que Javier se había matriculado solo y que sus padres nunca habían ido a la escuela. Esto se estaba poniendo cada vez más extraño. Javier nunca más apareció en la escuela y nadie supo más de su paradero. Algo estaba claro, nadie que pasa tanto tiempo observando en silencio, nunca está solo mirando, está esperando. Y a veces, esperar es solo el primer paso hacia algo mucho peor. Sergio no podía imaginar lo que habría pasado si el profesor no hubiese aparecido en ese momento. Algunos años después, Sergio estaba en casa y vio un reportaje en el periódico. Un chico llamado Javier mató a su compañero de clase, un chico negro. Su nombre era Andrés y se encontraron fotos de él esparcidas por varios lugares de la escuela. El último día de clase suele ser solo otro día, pero para algunas personas puede convertirse en una verdadera pesadilla que las persigue para siempre. Gracias por haber visto el video hasta aquí. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo los próximos contenidos. Hasta el próximo video.